ustedes que Habacuc, dentro de cuántos años antes de Cristo, había visto este problema. Y él le reclamaba al Señor y le decía que ¿qué pasa, Señor? ¿Por qué? ¿Por qué está pasando? ¿Por qué me estás dando esta visión? Habacuc estaba viendo el mundo convulsionado como lo vemos hoy en día. El libro de Habacuc, Nahum, Habacuc. Vamos a leer el capítulo 1 y vamos a leer el versículo del 1 al 4. Nos ponemos de pie cuando lo tengan y me dicen un amén, me le prestan una Biblia a Jesús para que pueda él leer también y que pueda sentir el gozo de leer la palabra del Señor. Cuando usted comienza a leer la Biblia, la verdad es que es bien chistoso, porque a mí me pasa eso. Yo tengo una Biblia en mi trabajo y tengo una rutina. Llego y comienzo a leer la Biblia, nomás llego temprano. Me voy a mi cuarto que me han dado, que es mi oficina, y ahí abro la Biblia. Y a veces son las 7:30, después de que llego como a las 6:10, y no quiero parar, tocan el timbre y yo quiero seguir. Y mis compañeras llegan, hablan, y que mire, y que no sé qué, y comienzan a hablar, y yo no les hago caso, porque quiero terminar de leer lo que estaba leyendo, porque, amén, ya sí las tenemos todos. El profeta que vio, bueno, leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La profecía que vio el profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan, por lo cual la ley es debilitada, y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Vean qué lindo el mensaje, se dan cuenta que Dios habla a través de cualquier persona y a través de su palabra, por cierto. Vamos a orar, vamos a ponernos en las manos del Señor. Padre Celestial, encomendamos a ti este mensaje. Gracias, Padre, por haberlo puesto en mi corazón y en mi mente. Señor, enséñanos a poder vivir y salir adelante en este mundo tan convulsionado. Danos un consejo, Padre, de cómo poder nosotros ser la luz, ser la sal en este mundo en el que estamos. Padre Celestial, quédate con nosotros lo que falta de este culto. Perdona mis pecados, límpiame y úsame, Señor, como vaso limpio. En el nombre de Jesús. Amén. Hablábamos de que, bueno, el mensaje le titulé No todo lo que brilla es oro. Me llamó la atención lo que dijo Jesús. Vino temprano Jesús, vino como 10 a las 6. Y me dijo que venía rápido porque le había interesado el tema. No todo lo que brilla es oro, le llamé yo al mensaje. Y le llamaba así porque miren, en este mundo en que nosotros estamos ahorita, se nos están presentando, el enemigo nos está presentando una imagen bastante distorsionada. Nos está presentando joyas que brillan mucho y que pareciera que fueran de oro, pero no lo son. Ahora ustedes pueden ver la fantasía fina, ¿verdad? Mi hermana me mandó una fantasía que si usted la ve, cuesta distinguir si es oro o no es oro. Al principio pensé que era oro y ella me dijo no, es fantasía fina. Muchas veces usted mira unos aparatitos así, mis alumnos andan un aparato que yo creo que es un celular y les digo, qué bonito su celular, o guarde su celular, y me dicen, esto no es un celular, me dices, ¿y qué es eso? Es un iPhone, me dice, yo no entiendo la diferencia. Pero nos presenta el mundo cosas muy satisfactorias. El internet, por ejemplo, es una cosa increíble. Ahora usted ya no va a las bibliotecas como nosotros en nuestros tiempos. Teníamos que ir a la Biblioteca Nacional a esperar el turno, que a veces estaban ocupando la misma enciclopedia y nosotros la necesitábamos por una tarea. Ahora está a un clic de distancia una enciclopedia, y una de las mejores enciclopedias la encuentra usted. Solo se va a un buscador de esos en el internet y encuentra lo que usted quiere. Mario tiene el himnario en su iPad, en su tablet ahí.
Tiene la Biblia, él no utiliza Biblia de papel, utiliza su máquina para poderla utilizar. Y está tan fácil porque solo le presiona un botoncito y ahí sale. El internet es muy fácil ahora, cualquier cosa que usted quiera encontrar la encuentra en las redes sociales. Usted encuentra comentarios, gente que habla, ver fotos. Yo recuerdo que cuando vivía en Estados Unidos había un canal, el Canal 1, y mis papás tenían que ir hasta allá a un lugar a poder hablar conmigo y ni siquiera así se vería bien. Y ahora yo con Kelvin puedo platicar, bueno, ya está Kelvin, lo estaba pensando acá. Puedo platicar en un ratito y verlo, y solo le digo a mi hermana, decirle a Kelvin que se conecte, y ya, ahí está Kelvin. ¿Qué pasó, mami? Y ahí me está mirando. Y está en Estados Unidos. Ven, el mundo nos está presentando cosas buenas. Si ustedes miran las estadísticas de los economistas, dicen que la pobreza en El Salvador ha disminuido grandemente. Si ustedes miran las modas, cómo han cambiado las modas ahora. Los jóvenes se visten diferente, hay ropa de diferentes colores, hay un montón de cosas buenas para nosotros. Los políticos nos ofrecen este mundo y el otro, que el metrobús, que no sé qué, y tantas cosas que nos ofrecen. ¿Sabe? Todas esas cosas pareciera que brillan, pero si nosotros las miramos interiormente, no brillan, hermano. ¿Sabe por qué? Porque el internet, así como usted puede darle un clic para encontrar una Biblia, también puede darle un clic para encontrar pornografía. Y también vicios, y también gente que engaña, y también gente que le dice cosas que no son dentro de la internet. Los economistas nos están hablando de estadísticas bajas, pero vaya y camine por las calles y vea cuánto joven, cuánto niño de la edad del Avero están inhalando drogas. ¿Cuánto niño chiquito? Vaya usted a la gasolinera acá y vea a una viejita pidiendo allí limosna. ¿Cuánto anciano anda en las calles ahí mendigando? Entonces quiere decir que el mundo nos está presentando cosas brillantes y que nosotros como cristianos podemos irnos por ese lado y pensar que en realidad son cosas tan buenas que las necesitamos para sobrevivir. ¿No es cierto? Nosotros podríamos decir como cristianos, pero ¿y entonces, hermana, qué hago yo si yo no puedo hacer nada con la pobreza? ¿Sabe? Habacuc estaba mirando esto. En lo que acabamos de leer, él le decía al Señor y le hacía como un reclamo. Y le decía, ¿por qué yo solo veo violencia? ¿Por qué en mi visión, Señor, me presentas cosas tan feas como esa? Y Habacuc le reclama al Señor y le dice, yo ya no quiero ver eso, yo quiero ver otras cosas. Quiero ver algo bueno para la gente, quiero ver que tú me enseñes que el mundo más adelante va a ser diferente, pero tú no me muestras eso. Me muestras otra cosa. Y sabe que en el capítulo 2, cuando tenga en su casa tiempo, léalo. En el capítulo 2, Dios le da la respuesta a Habacuc y le dice el por qué está él viendo esa visión. Y le presenta un mundo convulsionado como el que vivimos nosotros ahora. Y le dice, ¿sabes qué? La maldad de los hombres ha engrandecido. Y va a ser peor más adelante. Y es por eso que tú estás viendo todas estas cosas que estás mirando, porque van a pasar. Y ya las estamos viviendo. Ya estamos viviendo. Estamos confiando en las cosas que brillan, pero no estamos confiando en el que está en el cielo y que nos puede a nosotros dar la mano. Mire, entonces, ¿cómo podemos hacer nosotros? Tenemos que buscar como cristianos confiadamente el trono de Dios. Tenemos que aprender nosotros como cristianos a ser la sal de la tierra. La Biblia dice que nos mandó a hacer la sal. Dice que nos mandó a hacer la luz. Y la luz alumbra y la sal da sabor. Pero muchas veces nosotros como cristianos, hermanos, no estamos siendo ni la sal ni la luz. Al contrario, en vez de darle sabor a la gente, en vez de que la gente se sienta rico cuando está con nosotros, no es cierto, la comida sin sal es horrible. Usted coma así un bocado sin sal, los que padecemos de hipertensión sabemos que
aunque nos encanta la sal, no podemos comer sal. Y yo he probado, yo he tratado de hacerlo, pero es bien difícil comer comida sin sal. Y entonces la sal le da sabor, ese sabor que debería de sentir la gente cuando se acerca a usted, ¿no? Cuando sus compañeros de trabajo llegan y le dicen, ¿le puedo pedir un consejo, miss? Cuando se acercan a usted y dicen, no, yo con esa mujer o con ese hombre no me meto, es un hijo de Dios y mi respeto para él. Pero en realidad, nosotros estamos siendo la sal de la tierra, estamos brillando, no como esas cosas que brillan así superficialmente. Porque mire, vemos muchos cristianos que también brillamos como el oro y no somos nada, solamente somos joyería fina. Pretendemos ser lo que no somos. Y ante la gente presentamos una imagen de pulcritud, una imagen de un cristiano que va a la iglesia, que canta coritos, que hace, pero en nuestra vida, en nuestra casa, en el trabajo, en la escuela o donde sea su territorio, no es así. Ahí no brilla. Ahí no brilla, brilla nada más en la iglesia, dentro de las paredes de la iglesia, ahí sí. Tiene un resplandor de ser el mejor cristiano del mundo. Pero cuando ya dan la vuelta, decimos malas palabras, actuamos como que si no conociéramos al Señor. Y nos pasa las de Pedro, ¿verdad? Que yo te conozco, le decían a Pedro, tú andabas con Jesús, yo. Y hasta dijo malas palabras Pedro. Porque no quería que lo reconocieran como lo que él era. Entonces quiere decir que estamos brillando, pero solo dentro de la iglesia, pero fuera no somos la luz. Y entonces, ¿qué podemos hacer? Veamos algunos puntos y estudiemos algunos personajes ahí que nos van a ayudar a poder entender qué debemos de hacer nosotros como cristianos para poder avanzar. Porque mire, no podemos dejar que, como decía Mario, hágale el favor a un amigo, y en realidad el mensaje se trata de eso, de cuál es la pasión que nosotros tenemos que tener y cuál es la pasión que debemos de ponerle al cristianismo, a lo que Jesús nos ha enviado. Ir a todo el mundo, le decía, y háblele a la gente, y dígales que alrededor, a sus vecinos, a todo el mundo. Esa es la gran comisión que nos dejó el Señor. Primero vamos a estudiar a Jeremías, y quiero después veamos a Jeremías. Estudiemos un poquito así, para describirle Jeremías. Cuando Jeremías recibe su llamado en Jeremías 1, el Señor le está llamando y le está diciendo, él era un joven. Según lo describe, él mismo le dice, yo soy un niño, le dice. Soy un niño, Señor. Y el Señor le dice que no importa, que la edad no importa, que él va a servir al Señor. Pero mire, Jeremías pasó tanto predicar y tanto decir, y la gente no le escuchaba o le hacían burla. La gente le hacía burla a Jeremías porque creían que él, lo que Dios hizo, pues nunca se cumplió, decía él. Y entonces Jeremías comienza como a decaer, comienza a sentirse que en realidad era un tiempo tan difícil que la gente no se convertía. Fíjense que el reino de Judá, después de la muerte de Salomón, tuvo muchas decadencias religiosas y morales, había mucha decadencia moral. Hubo 3 avivamientos en ese tiempo, pero no eran suficientes como para que la gente cambiara. Entonces Jeremías se sentía un poco como no sé qué hacer. No es cierto que a veces nosotros los cristianos nos sentimos así. Entonces decimos nosotros, el mundo está convulsionando, es tanta la delincuencia, es tanta la violencia, y yo no sé qué hacer. ¿Qué hago yo en la iglesia? ¿Qué hago yo? Una sola persona, ¿qué puede hacer para cambiar toda una humanidad? Es imposible. Muchas veces nos sentimos frustrados, sentimos que nuestros hijos no nos escuchan, sentimos que los vecinos no quieren, sentimos que nuestros compañeros de trabajo lo único que van a hacer es burlarnos, y en cambio allá afuera nos están ofreciendo un montón de cosas brillantes, lujosas y cosas que parecieran ser buenas. Entonces decimos, yo mejor me regreso, porque en realidad yo no puedo hacer nada. Muchos dejamos el trabajo a los pastores. Decimos, pero es que el pastor es el encargado de evangelizar. Pero la Biblia no nos dijo eso, ¿verdad?
La Biblia dice que id por todo el mundo y predicad el evangelio. Le habló a todos. No dijo vaya Mario, vaya el hermano Abel, vaya el hermano Mario, que es otro hermano pastor, vaya el hermano Alfredo. No dijo eso. Habló de que todos deberíamos de hacer eso. Y entonces nos preguntamos, ¿para qué tanto esfuerzo en medio del dolor y la crisis? Si allá afuera hay tantos atractivos. Entonces Jeremías hacía eso, decía, pero yo ya prediqué, se burlaron de mí, me dijeron un montón de cosas. Pero ¿sabe qué pasó con Jeremías? Le pasó algo que nos debe de pasar a todos los cristianos. Una vez él comenzó su ministerio, una vez él comenzó a predicar el evangelio, él se enamoró. Se enamoró de esa y le dio una pasión increíble por rescatar las almas. Y no le importó que Dios no actuara en ese momento. Jeremías dijo, bueno, Él me mandó y yo voy a hacer lo que Él me encomendó. No importa las dificultades que estamos pasando. No importa lo difícil que sea predicar. No importa lo difícil que sea hablarle a nuestros vecinos o a nuestros compañeros de trabajo. Lo voy a hacer, dijo Jeremías. Jeremías muchas veces quiso ponerle renuncia a Dios. Muchas veces le quiso decir, Señor, aquí está mi renuncia por escrito. Ya no quiero seguir. Muchas veces le dijo eso al Señor y el Señor se quedó callado y no le contestó. Muchas veces el Señor se queda callado cuando nosotros les decimos, mira, yo ya no voy a ir a la iglesia, yo ya no quiero seguir adelante. Y entonces viene el Señor y nos dice, por más que tú quieras ponerme la renuncia, yo no la voy a aceptar. Tienes que seguir adelante. Va a ser difícil. No es fácil. Este mundo está terrible hoy en día. Vemos violencia, vemos drogas, vemos adicciones terribles. Hoy hablábamos sobre los desórdenes mentales. Cosas que en nuestra mente se maquinan. Y son cosas feas que el enemigo nos está atacando a nosotros. Compulsiones feas que existen en la humanidad. Pero mire, el Señor hizo con Jeremías lo que debería de hacer con nosotros. ¿Se van a mover? Dale un poco de volumen que se... Amén. Hoy sí. Un poco, ¿verdad? Porque se tiene ahí sonido. Hablábamos bueno, que se le pierde a uno el hilo, ¿verdad? Del mensaje, pero Jeremías recibió su misión, Jeremías siguió adelante, como nosotros debemos de seguir adelante, no importando la crisis que esté afuera. Tenemos que seguir adelante, hermanos. Pero ¿sabe qué? Un verdadero hijo de Dios siempre va a regresar a aquel sublime momento cuando el Señor le llamó. Aquel momento cuando el Señor le dijo a usted, yo te estoy buscando a ti, Kelvin Alfonso, a ti, Patti. Y nos mencionó y nos dijo por nuestro nombre, nos llamó y nos trajo a su redil. Y nosotros éramos lo peor que había. Tal vez no estábamos metidos en vicios, pero teníamos otras cosas por dentro que nos estaban quemando, cosas que nos estaban amargando nuestra vida. Habían raíces de amargura, habían cosas en nuestro exterior que nos estaban dañando tanto, y vino el Señor y nos sacó. Y cuando Él nos sacó, entonces nosotros podemos decir, Señor, heme aquí, envíame a mí. Y el verdadero cristiano nunca va a olvidar. Y si usted, ahora sí vamos a leer Jeremías y vea lo que le pasó, porque si no nos va a pasar lo que le pasó a Jeremías. Jeremías 27, capítulo 20. Jeremías se enamoró del Señor y después le halló gusto al mensaje y después no le importó porque dijo que ya se había enamorado. Y mire lo que le dice al Señor. 27. Me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido, más fuerte fuiste que yo,
y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Porque cuántas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente, metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. O sea que Jeremías trató de todo su corazón de olvidarse de lo que Dios le estaba diciendo. Trató en todo su afán de decir, no, ya no quiero, ya no voy a ir, ya no voy a seguir, ya no voy a hablar, ya no quiero ir a evangelizar, ya no quiero hablarle a la gente de Cristo, ya no quiero que sepan que soy cristiano, voy a ceder. Muchas veces Jeremías quiso decir eso, ya no quiero ese ministerio, ya no voy a seguir, no tengo fuerzas. Pero dice que Dios lo sedujo. ¿Por qué? Porque Dios nos da a nosotros un montón de cosas que cuando nosotros queremos alejarnos de Él, nos acordamos de todas esas cosas que nos dio. Y somos seducidos por el Señor y digo, ¿cómo yo me voy a alejar de los caminos del Señor? ¿Cómo voy a ser tan ingrata de dejarlo cuando después el Señor me ha dado una familia, me ha dado una mamá, me ha dado un hijo, me ha dado tantas bendiciones que probablemente no las tuviera si yo no estuviera en sus caminos? Entonces Jeremías se acuerda y dice que el Señor es su máxima prioridad. Tenemos que hacer de nuestra vida a Jesucristo como nuestra máxima prioridad ante cualquier cosa, hermano. Y sabe que cuando nosotros pongamos a Cristo como máxima prioridad, Mario hablaba sobre la multiplicación. Si habemos 12, entonces ¿cuántos seríamos el otro domingo? Seríamos 24. Si nosotros tuviéramos esa pasión por Cristo, si nosotros amáramos al Señor y nos dejáramos seducir. ¿Sabe qué es la palabra seducir? Es hablar al oído con mucha quietud. Eso es seducir. Yo puedo seducir a alguien a hacer cosas que yo quiero, pero ¿cómo lo tengo que hacer? Lo tengo que hacer con convicción, tal vez ofreciéndole algo, tal vez diciéndole cosas que le van a hacer para su bien. Y eso es seducir. Eso es lo que hace Dios con nosotros. Nos seduce, nos da, nos ofrece, nos bendice, nos da tantas cosas que difícilmente nosotros podemos dejarlo. Y entonces podemos ayudar a que este mundo no esté tan convulsionado si nosotros simplemente ponemos a Dios como nuestra prioridad. Si después de 12 nos multiplicamos a 24 y todos esos 24 les inducimos la pasión que nosotros tenemos para nuestro Señor Jesucristo, esos 24 van a ser 48 y así sucesivamente. Y el mundo va a bajar la delincuencia, porque todos aquellos que están en las cárceles se van a convertir, porque sus hijos les hablaron, porque sus mamás cuando llegaron a la cárcel les hablaron. Porque nuestros hijos que estaban expuestos a la droga ya no van a entrar. Porque la pornografía no va a hacer un clic en la vida de nuestros jóvenes. Porque la violencia va a minimizarse. Pero somos nosotros los cristianos los que con esa pasión vamos a hacer que este mundo que está tan convulsionado baje. Y entonces las estadísticas van a ser reales, no como las que vemos hoy. ¿Ven? Pero ¿quiénes van a hacer la diferencia? You and moi. Ustedes y yo. Nosotros vamos a hacer la diferencia. Nadie más, hermano. Nadie más va a hacer la diferencia. Somos nosotros la sal, somos nosotros la luz. Ven, entonces el primer punto es que el Señor debe de ser su máxima prioridad. En la vida, donde esté, en su trabajo, en la escuela, en el lugar donde usted se desarrolle, que sepan ellos que usted es un hijo de Dios y que Dios es su prioridad. El otro punto de lo que nosotros podemos beneficiar al mundo, aunque cuando decimos la palabra mundo, nos sentimos como que es muy grande, ¿verdad? Decimos mundo, pero estamos hablando de los países de Europa, estamos hablando de los continentes, de África, que son inmensa la cantidad de gente. Pero es que no tenemos que comenzar por allá, tenemos que comenzar aquí.
Aquí tenemos que comenzar. En nuestro vecindario, en nuestra familia, dentro de nuestras casas, allí vamos a iniciar nuestro ministerio. Otro punto que podemos ayudar es soñando. Soñando. ¿Cómo así soñando? Mire, en la Biblia nos presenta un montón de personajes que tuvieron sueños increíbles. Y veamos el primer sueño, el sueño de Jesús. Él soñaba con una nación que le alabara. Él soñaba, bueno, Dios, antes en el Antiguo Testamento, ese era el sueño de Dios. Cuando sacó al pueblo de Egipto, el sueño de él era que toda esa gente tuviera una tierra prometida, tuviera una tierra que fluyera, que diera leche y miel. Y dice que el pueblo donde los mandaba habían melones, eran grandes, pero para llegar a ese lugar había que pasar un desierto. No es fácil, hermano. Los sueños muchas veces se debilitan. Los sueños que nosotros tenemos, y no estoy hablando de sueños materiales, porque nosotros soñamos como humanos tener una casa grande, soñamos tener un carro del año, soñamos tener una cuenta bancaria con no sé cuántos millones en el banco, soñamos con graduarnos, soñamos con hacer tantas cosas grandes, como humanos lo hacemos, pero ¿y los sueños? Los sueños que de verdad importan al cristiano no son esos, hermano. Eso vendrá por añadidura. Así dice la Biblia. Pero ¿qué es lo que dice anterior al versículo, hermana Tonita? ¿Usted qué sabe? Dice que vendrán por añadidura. ¿Qué es lo que antecede al versículo? No se recuerda. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Entonces, ¿qué tenemos que hacer primero? Buscar. Dios tenía un sueño. El sueño era que toda la gente y toda la humanidad lo adorara. Luego viene y le encomienda ese sueño a Jesús. Y Jesús nos llama a nosotros a un montón de cosas. Veamos Jesús 15:16. Lastimosamente mi Biblia no tiene eso. Así que 15, Juan 15. Busquemos uno de los sueños que tenía Jesús. 15:16. Juan 15. Pati, si me la puede leer en voz alta. Juan 15, versículo 16. Léame el siguiente. Amén. ¿Ven cuál era el sueño de Jesús? El sueño era que viviéramos en fraternidad. El sueño de Jesús era que nosotros nos amáramos unos a los otros. ¿Y qué hacemos nosotros? ¿No es cierto que nos peleamos de una iglesia a otra? Que viva la flor, que la mía es mejor. ¿No es cierto que ya nos encerramos, el evangelio lo encerramos en 4 paredes de una iglesia? ¿Y sabe qué? Lo que peor hacemos es que ponemos la sal dentro de la iglesia y fluye la sal y nosotros nos amamos dentro de la iglesia, pero la gente afuera se está muriendo sin Cristo. Encerramos la luz dentro de las 4 paredes de la iglesia, ponemos la velita en medio, pero afuera está apagada. Y la visión de Jesús no era esa. La visión de Jesús era que nosotros brilláramos, pero afuera. Él decía que nosotros debamos de llevar frutos. Dice, lleven frutos de arrepentimiento. Vayan, díganle a la gente que moría en la cruz. Y esa misión no era solo de uno, era el sueño de Jesús. Otro personaje que tuvo un sueño grande fue Pablo. Pablo una vez lo encontraron allá, cuando él era Saulo de Tarso.
Y Dios lo encontró allí no se sabe si era un caballo o qué, pero allí lo encontró, lo tiró al suelo y dice que la voz apareció y Saulo no lo podía creer. Era la misma voz de aquel hombre a quien él perseguía, porque nosotros somos la representación de Cristo. Él perseguía a los cristianos, pero a quien perseguía era Jesús. Era el mensaje de Jesús, era el que no quería él que llevaran. Y dice que Saulo se arrodilló y en ese mismo momento él creyó en aquella voz que le había hablado. Y el sueño de Jesucristo se lo transmite a Pablo y viene Pablo y hasta el día de ahora sigue predicando por medio de la palabra del Señor. Ven, entonces nosotros tenemos que abrazar ese sueño. Y el sueño, como les decía, no es de tener casas grandes y de ser próspero. El sueño es que nosotros le digamos a la gente que el Señor es nuestra prioridad. Tenemos que soñar con poner al Señor en el corazón de cada una de las personas. Los jóvenes deben de soñar de poner en el corazón de sus compañeros al Señor. Los esposos y las esposas debemos de soñar con poner al Señor en nuestra casa primero, para que todo salga bien. Pero ¿sabe qué? Dice el Señor que lo vamos a hacer ¿cómo? No con ejército ni con espada, sino con su espíritu. Entonces no estamos solos. No tenga miedo, hermano. No tenga miedo de ser la luz, no tenga miedo de ser la sal. No tenga miedo de brillar, porque nosotros no vamos a brillar como la fantasía fina. Nosotros somos el oro. Si Él es el oro puro y nos ha transmitido a nosotros y somos sus hijos, nosotros también somos oro. Y nosotros no vamos a brillar así como brilla el internet. Nosotros vamos a ser honestos y vamos a ser fijos y vamos a ser libres en su nombre. Los cristianos necesitamos soñar con levantar una nación que glorifique a Dios. Solamente entonces el tiempo va a cambiar. Que todas las naciones alaben y que adoren al Señor. Ese debe de ser nuestro sueño. Tenemos que tener sueños como lo hizo Pablo, como lo hizo Jesucristo, como lo hizo Pedro. Pedro también tenía un sueño y no era pescar bastante y tener una lancha grande. El sueño de Pedro, después de que él negó al Señor y que el Señor murió en la cruz, el sueño de Pedro era ver que el mundo conociera a Jesús, y lo lograron. Y por esos grandes hombres que sacrificaron su vida, nosotros ahora conocemos quién es Cristo. Y hay muchas personas, como decía Mario, como los pastores, como los misioneros, que andan en todos esos lugares y que nosotros, nuestra responsabilidad, ya que no podemos ir, es orar por ellos y poner en los pies a Dios sus nombres. Porque muchas veces no podemos ir a lugares lejos, pero sí podemos orar, sí podemos decirle al Señor que los cuide y que los bendiga. Pero ¿sabe qué? El tercer punto, el sueño, no solamente se debe de quedar en un sueño, sino que también tiene que tener una acción. Porque muchas veces soñamos con que tener una nación donde el pueblo de Dios se glorifique. Soñamos con llenar estadios en El Salvador. Soñamos con ser la iglesia más grande y soñamos con un montón de cosas, pero no nos levantamos de la silla donde estamos. No queremos, hermano, es bien difícil. Es bien difícil decir, hoy vamos a ir a evangelizar. Andrea el sábado pasado vino temprano porque quería ir a invitar gente. Eso es tener un sueño. Eso es echar a andar la visión. Salomón decía que el pueblo sin visión o sin visión o profecía, el pueblo perece, decía. Y la palabra profecía no solamente la vemos como que alguien que dice cosas, es un sueño, es una visión. Y la visión, cuando nosotros tenemos una visión o un sueño, tenemos que saber cómo vamos a echar a andar esa visión. Porque nosotros en los colegios hacemos la misión y la visión. Pero la visión es cómo veo yo el colegio dentro de 5 años.
Esa es la visión. ¿Cuál es su visión? ¿Cuál es su sueño? ¿Cómo ve usted el Salvador dentro de 5 años? Pero no se quede sentado en una silla. Levántese y ande. Así como lo dijo el paralítico. Ahora le dijo, toma tu lecho y anda, camina. Dile a la gente lo que he hecho por ti. Ve y predícalo. Eso mismo nos está diciendo a nosotros. Echa a andar tu visión, no la dejes encerrada. No dejes que los edificios apaguen esa luz, porque tú eres luz y la estás escondiendo en un cajón llamado edificio y le estás dando demasiado sabor al evangelio dentro de la iglesia. Haces fiestas internas, haces fiestones dentro de la iglesia, pero afuera la gente se está muriendo sin el mensaje, sin el verdadero mensaje. El mensaje que Cristo vino a poner en nuestros corazones. Él dijo, id y predicar el evangelio. Él dijo, vayan, toquen puertas. No se queden ahí orando y gritando dentro de la iglesia. Vayan, háblenle a la gente. ¿Cuánta gente se muere sin Cristo, hermano? Póngase a pensar. ¿Sabe dónde están? En el infierno. Toda la gente, dice la Biblia, que el que muere sin Cristo va al Seol, que es el infierno. Y esa gente, cuando están allí, nos están clamando a nosotros y los conocimos. ¿Por qué no me hablaste? ¿Por qué no me dijiste? Si tan solo me hubieras invitado una vez al culto, yo no hubiera muerto sin Cristo y no estuviera aquí en este lugar de tormento. Si nosotros pudiéramos bajar como lo hizo Jesucristo al infierno, le aseguro que usted no estaría un minuto allí, porque hubiera muchas personas que nos dijeran, vete de aquí, no te quiero ver. No quiero verte. Nunca me dijiste nada. Estuviste, fui tu compañera de trabajo, fui tu compañero de estudio y nunca me hablaste de Cristo. Pero tú sí te salvaste. Tú sí estás allá gozando con el Señor. Tienes una casa, tienes un lugar específico y yo estoy aquí sufriendo. Mejor vete. Porque nosotros tenemos que salvar a los perdidos. Pero ¿sabe qué? No después que han muerto. ¿De qué nos sirve llorar cuando ya murieron sin Cristo? Somos nosotros. Mire qué glorioso cuando usted va a un entierro de una persona que ha muerto con Cristo. Cantamos alabanzas y nos gozamos y la gente dice, ¿y eso por qué en vez de estar llorando están riéndose y están contentos? ¿Sabe por qué? El humano sufre por dentro, pero nosotros sabemos dónde están. Nosotros sabemos que se están gozando con el Señor. Entonces es diferente, pero cuando mueren sin Cristo, entonces no hay esperanza, dice la Biblia. Quiere decir que la esperanza está aquí, en la tierra. La esperanza está ahora. Es ahora cuando tenemos que hablar. Es ahora cuando tenemos que predicar. Es ahora cuando nos tenemos que enamorar del Señor. Y decir así como dijo Jeremías, después de predicar un montón. ¿Sabe? A Jeremías no lo escuchaban, se burlaban. Por eso él dice ahí, me hacían escarnio, dice, quiere decir burla. Y aún así se enamoró de Jesús y dijo, no importa que se burlen de mí, que digan que estoy loca, que digan que hablo locuras, que el evangelio es locura, que los evangélicos, que no sé qué. Y no importa, dijo Jeremías, me has enamorado, me has seducido. Me has enseñado que yo tengo que ser la luz, que yo tengo que ser la sal de la tierra. Y no importa lo que pase, porque el Señor va a estar siempre con nosotros. Entonces, 3 cosas. Primero, para que nosotros podamos ayudar a que esta humanidad cambie, primero tenemos que poner a Jesús como nuestra prioridad. Luego tenemos que soñar con tener un pueblo, una nación que glorifique a Dios. Y luego vamos a tomar acción en ese sueño. Y vamos a levantarnos de las sillas y vamos a caminar. Y vamos a abrir nuestras boquitas y vamos a hablar. ¿Y sabe qué? Vamos a dar un testimonio como el que dice Jesús. Vamos a ser de verdad la luz. Y vamos a cuidar nuestro testimonio, porque muchas veces nosotros no hablamos, pero decimos mucho. ¿Cómo así, hermano? Usted habla con su lenguaje corporal, usted habla con señas, usted habla con un sonido,
Usted dice mucho con un sonido. Usted dice mucho con la forma en que usted se mueve, dónde entra. Mire, cuando una persona alcohólica entra a una cantina, la gente no se asombra, hermano. Ellos saben que va a entrar ahí. Pero cuando un cristiano entra a una cantina, la gente se entristece. ¿Sabe por qué se entristece? Porque usted es la representación de Jesús y Jesús nunca entraría ahí. Cuando nosotros decimos malas palabras, el mundo se entristece y dice, los cristianos no son. Dicen ser, brillan como el oro, pero no son oro, son fantasía fina. Nosotros tenemos que demostrarle al mundo que nosotros no somos fantasía fina, nosotros somos oro fino. Así dice la Biblia en el libro de Apocalipsis, que somos, pero una piedra preciosa, que sí valemos, que sí vale la pena escucharnos a nosotros, que sí vale la pena llegar a una iglesia, que sí vale la pena creer en Jesús y recibirle como su Salvador personal, porque es cierto que murió en la cruz y nosotros somos el vivo testimonio de eso, pero tenemos que brillar, no como fantasía, sino como oro. Vamos a orar, hermanos. Padre Celestial, gracias, Señor, por todo lo que nos has regalado, gracias por la lluvia. Señor, ayúdanos a nosotros a salir adelante. Sabemos que en estos tiempos es difícil predicar. Sabemos que en estos tiempos, Señor, como lo hacía Jeremías, como lo hacía Habacuc, la violencia se ha aumentado. La gente, Señor, está convulsionada, están viendo cosas que no deberían. Y el mundo nos está presentando una infinidad de alternativas para dejarte. Pero nosotros no te vamos a dejar. Nosotros vamos a ser como Jeremías, vamos a abrazar esa visión, la vamos a hacer nuestra, nos vamos a enamorar de ti, Señor, cada día. Vamos a hablar, vamos a decirle a la gente que tú eres el único que puede salvarnos y que cuando muramos nos vamos a ir al cielo y vamos a estar en tu presencia. Ayúdanos, Señor, a no dejar que más familiares, que más vecinos, que más amigos se vayan al infierno por nuestra culpa. Señor, llévame al madero, como dice la alabanza. Padre Celestial, gracias, Señor, porque todo lo que tú nos das es oro, Señor, y nosotros debemos de ser lo mismo. Padre, gracias. Gracias por este mensaje. En el nombre de Jesús. Amén. Señor, le bendiga, hermanos. Hermanos, el sábado, no se les olvide, vamos a tener la actividad que les mencionaba y el mensaje se va a llamar, así como se iba a llamar el ministerio que queremos hacer, hombres y mujeres de valor.